Luchar contra el patriarcado, sabemos que es algo muy complicado, muy difícil, que hace muchos años que lo estamos intentando, en muchos casos lo hemos logrado, pero desde el feminismo sabemos que no se lo ataca con un solo frente. Tenemos que atacar por distintos frentes. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hay, dentro del movimiento feminista, están las que se ocupan de reflexionar, investigar y elaborar nuevas teorías y paradigmas, que es realmente la que nos van abriendo camino. Luego está todo el activismo en las distintas áreas de acción, que son los que habilitan un cambio para la mayoría de las mujeres. Y luego estamos también las que nos ocupamos de que todos esos cambios que vamos logrando podamos sostenerlos en el día a día, en la vida cotidiana. Porque no es lo mismo todo lo que a veces vemos que sucede en el ámbito público, para qué hablar de la manifestación última del 8 de marzo, todo lo que hay ahí, que lo que luego podemos sostener en el día a día. ¿Por qué? Porque vamos avanzando a distintas velocidades. A veces nos sorprendemos de las contradicciones que podemos llegar a tener, feministas avesadas inclusive, que de pronto en su vida cotidiana, la de todos los días, se sorprenden de las contradicciones. Y esto tiene todo un sentido. Todos los cambios que no están legitimados en nuestra subjetividad son muy difíciles de sostener en el día a día. Por eso estamos las que trabajamos con eso, las que trabajamos intentando hurgar en la subjetividad, en la que trabajamos con mujeres. Yo en mi caso particular solo trabajo en este tipo de trabajo con mujeres, entre mujeres. Y lo importante que es hurgar en la subjetividad. ¿Qué es la subjetividad, por empezar? Es ese entramado de esquemas internos sobre los que se van asentando los mandatos sociales. Es el conjunto de percepciones, sentimientos, ideas, eso que se nos va transmitiendo a través de por qué cosas fuimos aceptadas, por qué cosas fuimos rechazadas, y eso va formando un entramado muy interno que no siempre es consciente, al contrario, muchas veces está ahí en el inconsciente, y ese entramado generalmente puede ser machista o patriarcal porque así fue conformado. Entonces, hace muchísimos años que las feministas sabemos que hay que trabajar ahí con todos los mandatos, y esto se viene haciendo. Es decir, no es lo mismo lo que yo pueda modificar mis conductas porque he entendido el cambio, porque intelectualmente tengo recursos intelectuales para entenderlo, deseo y pongo mi voluntad, y es cierto que hay cosas que con eso las puedo cambiar. Pero hay otras, y ahí donde se ve a veces las contradicciones y lo que nos cuesta, que están metidas ahí abajo, muy en el inconsciente, y que si no interpelo eso, no puedo lograr un cambio cualitativo. Me cuesta mucho sostenerlo. Claro que eso es en el trabajo nuestro. Cuesta sostener un cambio no solo por lo que nosotras no tenemos claro, cuesta sostener un cambio porque la sociedad todavía nos lo pone dura la cosa, ¿no? Pero el tema es, justamente porque es complicado, porque el patriarcado, no estamos analizando esto en una etapa de la sociedad en que el patriarcado terminó. No, hoy siguen los mandatos de distintas maneras, más sutiles, más invisibles. Pero la realidad es que esos mandatos están ahí. Y poder cambiarlos hay que interpelar esa parte. Es decir, hay una psicóloga llamada Lola López Mondejar, entre otras, pero que me gusta como lo dice, que es hurgar, interpelar, vigilar lo que pueda estar en el inconsciente tan contradictorio a veces con nuestras representaciones conscientes. Hay que dudar, desconfiar de lo que creemos aprendido. Porque es cierto que a veces tenemos muy claro muchas cosas y sin embargo luego vemos que no lo podemos sostener. Y ella es la que dice el inconsciente puede seguir siendo machista y patriarcal porque así fue construido. Claro, trabajar con esta parte, con este área, yo decía el otro día en un taller que no luce
Es decir, no se puede hacer evaluaciones cuantitativas de cuántas vamos legitimando y qué cosas, pero es un trabajo importantísimo para hacer porque si no, cuesta mucho sostener los cambios. ¿Qué cambios? Las costumbres, los roles. Y yo diría que esos no son los que nos cuestan más. A veces se sobrevalora, ¿no?, el intercambio de roles, determinadas costumbres. Esos cambios, tal vez el deseo, el conocimiento de nuevos paradigmas para nosotras, el deseo y la voluntad de cambiar, tal vez lo logremos con eso. Pero de lo que estamos hablando, de la dificultad para sostenerlos, es porque estamos hablando de cambios mucho más profundos, estructurales, que no son tan fáciles de modificar. Y me voy a permitir usar un recurso didáctico, exclusivamente didáctico, que se utiliza muchas veces en este trabajo en los talleres, que tiene que ver con haber recogido de distintas maneras las voces de muchas mujeres que a lo largo de estos 28 años aquí en España y en Argentina he podido compartir experiencias de vida, y a través de las voces que voy recibiendo he elaborado una especie de metáfora que sirve exclusivamente como recurso didáctico y con la lectura que yo voy a hacer es con la que trabajamos. La metáfora es la metáfora del balón, la pelota. Entonces, y parece que con esto se entiende de qué estamos hablando, ¿no? A ver si lo logro. El tema es el siguiente. Vamos a imaginarnos que el patriarcado hizo un diseño social, una estructura social, que es como un juego, un deporte, y lo diseñó a su manera. En este diseño eligió a quiénes iban a ser los jugadores. Y eligió, desde lo que es el patriarcado, eligió que los jugadores iban a ser los hombres. Claro, pero en este juego, que es una especie de deporte, no se puede jugar si no hay un balón que lo habilite. Son estos juegos o deportes de balón. Entonces, claro, están los jugadores, pero necesitaban un balón, una pelota que habilite el juego. Ese balón, que claro, fue asignado a las mujeres, ese espacio de habilitar el juego, iba a ser valorado en función de lo que tenía que hacer, que es habilitar el juego de los jugadores. Iba a estar en todas las jugadas, pero nunca iba a tener juego propio. Es decir, con esta metáfora a veces se entiende, y espero que este sea el caso, de que el lugar que, claro, ¿qué pasó con el feminismo? Puso el claro esto, y de lo que se está hablando es de un cambio de categoría existencial, dejar de ser, ocupar el lugar del balón, de habilitar la vida de los demás, a ser jugadora. No es un cambio de costumbres, y esto no se cambia porque aprendemos a que las chicas también juegan al fútbol, que eso es importante. Claro que los roles van conformando otra manera de pensar, pero cuidado, la transformación profunda es cambiar categorías existenciales y de lo que se habla es cómo hacemos para lograr la equidad existencial en relación a los hombres. No es el tema de cómo hacemos solamente para compartir los roles. Entonces, si estamos hablando de un cambio de categoría existencial, esto no es tan fácil solo porque lo pensemos, porque lo deseemos. Ahí hay que trabajar mucho. ¿Por qué? Porque nuestra propia subjetividad, hablo de las mujeres, está conformada por estos elementos. Refiriéndome a la metáfora, está conformada como balón. Entonces, ¿cómo salgo de ahí si hay muchas cosas que están naturalizadas, muchas cosas que están en el inconsciente? Entonces, ¿qué ha pasado? Cuando empezamos a movernos y a intentar salir de ese juego, salir de ese lugar que nos había tocado, ¿qué pasó? Eso fue una decisión del feminismo, no fue una decisión del resto de la sociedad que estaba de acuerdo. Entonces, ¿qué pasó? Hubo toda una generación, a la que correspondo, que se nos decía, bueno, muy bien, ¿tú quieres ser jugadora? Vale, tú sabrás cómo puedes con todo. Balón, jugadora, jugadora, balón, tú sabrás. ¿Y ahí qué pasó? La superwoman.
Unas la superwoman, otras no puedo con esto, otras es una decisión interna que no llego a nada y quiero todo, y tomándolo como problemáticas individuales. Pero el tema era este, es decir, tú sabrás, de aquí no nos movemos, nosotros somos los jugadores. Si tú quieres ser jugadora, a ver cómo haces con lo otro, pero no hay una modificación estructural, porque ¿qué se hace con los cuidados y qué se hace con todo eso que nos tocaba? Nada, se penalizó el que quisiéramos ser jugadoras. Por eso cuando se habla de que se penaliza la maternidad, yo digo, se penaliza mucho más allá de la maternidad. El querer ser jugadora se penaliza en todos los ámbitos. En el ámbito público empezamos a desarrollarnos, se nos penalizó. Techo de cristal, brecha salarial, todas las penalizaciones que hay ahí por querer ser jugadoras. En el ámbito personal, lo mismo. En el tema de los cuidados, cuidado con el caballo de Troya, digo yo, del patriarcado, que es la culpa, ¿no? Es decir, muchas mujeres no necesitan que nadie les diga que se tienen que sentir mal por desatender lo suyo. Es decir, ahí está la culpa, que ¿de dónde viene? De lo que está instalado en nuestra subjetividad, porque desde ahí es donde nos relacionamos con el mundo. Entonces, ahí hay que escarbar, hay que trabajar eso. Ahora, ¿qué ha pasado con el tiempo? Que muchas mujeres dijeron, la superwoman, no quiero esa vida. No quiero esa vida, probablemente sean la generación siguiente la que dice, no, mira, yo esa vida no la tengo, no la quiero. Ser jugadora, te diría que sí, pero el juego que están jugando muchos hombres a mí no me interesa. Claro, son puentes que unas van pasando por otras y pueden mirar esto, pero cuidado. Hoy puede estar pasando que se perdió el valor de la superwoman, no tengo por qué poder con todo, pero puede que otra de las trampas del patriarcado sea que tú tienes la posibilidad como jugadora, o sea, lo que te va a hacer sentir jugadora es que ahora tú eliges. Entonces, no están cambiando tampoco las estructuras como para que yo pueda elegir de verdad. ¿Y elegir qué es? Elegir también puede ser participar de un diseño nuevo, no del que está, es decir, de un juego nuevo. Y eso, muy lejos de eso estamos, pero además, ¿qué significa que el avance importante es, bueno, tú eres jugadora, tú eliges. ¿Y qué estoy eligiendo? Si quiero desarrollarme en el ámbito público, fuera los cuidados, fuera la crianza, fuera no, mira, yo no me preparé, no quiero, a mí no me interesa esto y en la posible trataré con mis mayores, no sé qué, pero fuera los cuidados, porque quiero desarrollarme en el... pero yo elijo. Otras eligen otras cosas. Mira, el juego que se está jugando, al ser jugadora de acuerdo a los códigos que hay, a mí no me interesa, el ámbito público no era la panacea, ni siquiera logro con lo que gano ser autónoma económicamente. Bueno, cada una lo ve, entonces me dedico, pero yo elijo, a los cuidados, ¿no? Y bueno, y hay maternidades de apego que requieren toda la atención y todo el tiempo y sienten las mujeres que quieren dedicar, pero yo elijo. Yo elijo, puede también ser, yo elijo prostituirme, yo elijo alquilar mi vientre, pero yo elijo. Es decir, ¿estamos cambiando la categoría existencial esta de la que hablamos o será una trampa nueva en el sentido de que el patriarcado me hace sentir jugadora porque yo elijo? ¿Esto es una elección o estoy optando dentro de lo que el mismo patriarcado me sigue ofreciendo? Claro, entonces, para mí, en este trabajo que voy haciendo es un trabajo arduo, porque estamos hablando de cambiar, como digo, lugares existenciales. Es un trabajo casi invisible, porque vamos trabajando, es un proceso, no son hechos concretos, son procesos. Ahora, ¿qué es lo que yo voy agregando a esta manera de trabajar a medida que voy viendo lo que hay? Que además de legitimar en nuestra propia subjetividad el derecho a ser jugadoras de verdad,
que esto significa que no tengo que ni ser la superwoman, ni optar por una cosa, y también diseñar nuevas estructuras, como ya hay muchas iniciativas, ¿no? La economía feminista plantea estructuras diferentes, ¿no? El cuidado en el centro de la vida y después cómo nos organizamos, pero bueno, pero más allá de todo lo que tenemos que trabajar, lo que yo voy viendo es que además de trabajar los mandatos asignados a las mujeres, además de tratar de ver cómo cambiar ese lugar existencial como mujeres, también, y esto quedó a lo mejor fuera hasta aquí de las revisiones que hacíamos desde el feminismo, yo lo que veo es que también hay que interpelar lo que el patriarcado ha insertado en nuestra subjetividad en relación a el modelo de hombre desde donde nos relacionamos con los hombres. Porque no nos olvidemos que no es que a las mujeres se les inoculó ciertos mandatos solo femeninos, también que se tenía que esperar de un hombre, a los hombres lo mismo. Entonces, dentro nuestro hay modelos que están ahí intocados, porque a nivel consciente para nada, pero ahí está lo que se ve luego en la realidad cotidiana de muchas mujeres. A la hora de los cuidados hay muchas mujeres que les sigue costando mucho aceptar de verdad que no les corresponde la exclusividad de los cuidados. Les sigue costando mucho, además de lo que cuesta la relación con los hombres que se escaquean de los cuidados, que eso se trabaja por otro lado. Pero a mí lo que me interesa es ver cómo muchas veces cuesta salir de ahí. Cuesta sentir, porque cuidado, y no me refiero a que aprendamos a descuidar lo que sentimos que tiene que ser cuidado, sino a de verdad creer que no es solo yo, no me toca a mí solo eso, ¿no? Es decir, a exigir responsabilidad. Y también veo que hay mujeres que analizan o que revisan la masculinidad de los hombres, se relacionan con un modelo de hombre. ¿Desde qué lugar, por ejemplo, desde qué lugar una mujer puede decir, y cuidado que hay importantes pensadoras de vanguardia que lo llegan a decir también, o sea, y la mujer del día a día lo compruebo, que es que pobres los hombres tienen realmente un coste elevado por su masculinidad. En realidad son las primeras víctimas del patriarcado. Claro, cuando yo veo eso, digo, en referencia a la metáfora, cuando yo estoy analizando de esta manera la masculinidad o lo que pasa con los hombres, no me estaré poniendo en la cuidadora, en la del balón que mira el sufrimiento ajeno, cuando en realidad, por supuesto que los hombres tienen todo el derecho a trabajarse los costes de la masculinidad para ellos, pero, a ver, que yo esté mirando en los costes y me olvide de mirar qué pasa en relación a mí, es decir, los costes de la masculinidad para las mujeres, ahí hay algo que nos está pasando. Por eso hay muchos hombres hoy, hay muchos libros escritos, hay muchos hombres que aparecen desde un lugar del feminismo y que defienden el feminismo, pero luego cuando ves lo que realmente trabajan es los costes de la masculinidad para ellos mismos. Entonces, eso está muy bien, pero eso ¿es condición suficiente para transformar las relaciones de poder con las mujeres? Para lo que yo veo clarísimamente es que no. Entonces, cuando hay mujeres que se relacionan con los hombres desde el cuidado y desde el atender los costes de la masculinidad para ellos y se olvidan que realmente eso no transforma las relaciones, ahí es donde tenemos que trabajar. Porque a veces nos relacionamos con un concepto de lo que es el hombre, por ejemplo, mujeres que sobrevaloran algunos cambios que solo operan en superficie. Es decir, se maravillan con algunos cambios que tengan que ver con compartir lo doméstico, con el tipo de padres que pueden llegar a ser, con... es decir, hay una sobrevaloración de logros que tienen que ver con determinados roles. Y claro, pero yo digo, ¿eso es condición suficiente para cambiar
esta categoría existencial, donde el hombre también la tiene que cambiar, porque ahora tiene que compartir la misma categoría existencial con las mujeres. Eso lo cambia. El que haya hombres más sensibles, que trabajen desde las emociones, me parece importantísimo, pero eso ¿es condición suficiente para transformar las relaciones de poder? Esto a mí, por ejemplo, me interesa saber en qué trabajan los hombres. Yo he hecho estudios o investigaciones. A mí el tema de la masculinidad sí que me interesa, pero en todo lo que tenga que ver, que afecte las relaciones con las mujeres. Porque yo creo que la masculinidad en los hombres la tienen que trabajar los hombres. Y a mí me parece muy bien que estén trabajándola y el modelo de hombres que quieran ser. Pero a mí me parece muy interesante también que empecemos a trabajar qué modelo de hombre, desde qué modelo de hombre nosotros estamos relacionándonos con los hombres. Hay otras mujeres que dicen que lo tienen mucho más claro, entonces son mucho más exigentes a la hora de valorar lo que puede ofrecer un hombre. Claro, estas mujeres te dicen, sí, eso también tiene un coste, porque eres puede ser inclusive por hombres feministas o profeministas, puede ser muy admirada por lo claro que lo tienes, pero nunca van a querer estar contigo en el día a día. Hay, digamos, las mujeres que lo tienen muy claro, claro que son más exigentes, y esto no es lo que gusta en general. Pero bueno, lo que yo quiero dejar aquí es esto, ¿no? Es decir, la importancia para mí de trabajar hurgando en la subjetividad, porque es desde ahí donde podemos llegar a cambiar esta categoría existencial. Los roles, otros intercambios lo podemos hacer desde otros lugares, y esto siempre viene bien, pero atravesar la estructura más profunda de lo que hace que hombres y mujeres no nos estemos relacionando de igual a igual. Claro, con esto lo que quiero decir que igual a igual no significaba otra cosa, le podemos ir cambiando los nombres, pero no significa otra cosa que la existencia en la categoría existencial, el lugar existencial compartido. ¿Para qué? ¿Para hacer las mismas cosas que los hombres? Tal vez no. Justamente si yo tengo el mismo lugar existencial, voy a poder diseñar y decir qué quiero y qué no quiero de todo esto. Claro, pero para eso tenemos que tener muy claro que el patriarcado es muy inteligente. No son tonterías. Entonces, esto de que hoy yo me sienta jugadora porque creo que estoy eligiendo, lo tenemos que pensar. Ahí lo dejo. Pues yo básicamente me interesaba hacerte dos preguntas. Una que tiene que ver con en la experiencia de los talleres que has hecho con muchísimas miles de mujeres. Si se puede hablar o no de algunas generalidades o algunos puntos comunes o de cruce sobre la relación, ¿no?, que desearían esa generalidad de mujeres con respecto a las relaciones que mantienen con hombres. Es decir, ¿hay coincidencias ahí de las que se pueda hablar? Y la segunda pregunta es, saliéndonos del terreno del binomio de la bipolaridad de género hombre-mujer, si entre identidades de género no cis hombres, no cis mujeres, la manera de pensar las relaciones es otra. Bueno, en relación a qué podemos compartir muchas mujeres, más que el deseo, sí, hay algo básico que yo detecto en todas las mujeres con las que comparto este tipo de actividades. Pero más que un deseo es una necesidad compartida. En términos de la metáfora del balón, hay una necesidad compartida de ser protagonista de la propia vida. Eso aparece así de claro como lo estoy diciendo en algunas. En otras hay que aprender a decodificar los mensajes que transmiten. En otras la cosa pasa por mostrar la frustración,
la queja, el enfado por no lograr esto. Es decir, que de una manera u otra, todas están transmitiendo esta necesidad de protagonizar sus propias, es decir, de ser jugadoras, con los otros códigos, pero de ser jugadoras. Ahora, si esto lo analizamos, y analizamos mucho esto en los talleres, pareciera una necesidad de las mujeres, como si esto fuera una necesidad de mujeres. Estamos hablando de que existe esta necesidad porque no está satisfecha, pero en realidad es una necesidad humana. Es decir, todos y todas las personas necesitamos ser protagonistas de nuestra propia vida, con lo que eso signifique, ser jugadoras. Entonces, en ese sentido yo creo que sí que se puede compartir algo muy básico. Ahora, ¿cómo esto se lleva y se va tratando de sostener en la vida cotidiana? Ahí ya cada una, es decir, las circunstancias individuales y personales, el grado de claridad que vamos teniendo en esto de lo que vamos legitimando en nuestra subjetividad. Ahí ya hay muchísimas diferencias. No todas queremos lo mismo en este juego, pero ahí ya son todas diferencias. Yo por lo menos no podría decir todas queremos esto, y creo que sería imposible. Pero esta necesidad de ser protagonistas, y cuidado, sin pagar los costes que se están pagando. Porque yo creo que si hay algo, hay muchas lecturas de lo que pasó en la manifestación del 8 de marzo. Yo hice también la mía desde mi área de acción. ¿Y qué es? No se salió a reivindicar el derecho a ser jugadoras. Lo que me parece que esta vez quedó muy claro es que lo que se está diciendo, basta de pagar costes tan elevados por esto. Basta de esto. Y ahí sí creo que, bueno, obviamente no todas las mujeres están en este nivel de claridad, basta de los costes. Sí lo están sufriendo muchas, y algunas van de a poquito dándose cuenta de que están hablando, de que no son deseos personales, de que esto es humano, pero sí se están diciendo basta de esos costes. ¿Por qué? Porque creo que llegó el momento de esto. Es decir, ya no es solamente las que van, por supuesto, en avanzada. Esto no es algo que todas las mujeres estemos en ese punto, pero las que podemos ir avanzando un poco más, sí, claro que están diciendo basta, ya quiero, necesito, me corresponde ser jugadora sin tener que pagar los costes que me están haciendo pagar. Desde la brecha salarial al acoso y la violación en el ámbito público, el techo de cristal, el tener que cargar yo con la responsabilidad de los cuidados. Es decir, hay muchas cosas que aquí me parece que se están mostrando que es, sí, basta de exigirme todo lo que se me exige para que yo pueda ser jugadora. Y en eso me parece que de distintas maneras sí que las mujeres lo estamos diciendo. Pues, a ver, te quería preguntar también sobre lo que llamas los costes de la masculinidad, o los costes de que los hombres entren al feminismo y tal. Entonces, pues bueno, ha habido, pues en los últimos años, como es sabido, pues en la medida que el feminismo ha tenido más fuerza, pues eso se ha expresado también en el campo de los hombres, en que se han formado muchos grupos de hombres con muy distintas perspectivas y tal, ¿no? Que son también pues un reflejo de la pluralidad del feminismo, pues la pluralidad de tipos de grupos de hombres. Aunque bueno, habría que hablar también si hay grupos de hombres que no son feministas y que solo hablan de masculinidad, como se ha criticado, yo creo que muy bien, ¿no?, en el libro de Joaquín Azpiazu de Masculinidades y Feminismo. Entonces, bueno, pues asumiendo como esa crítica de esta victimización masculina y tal que también has mencionado de pobres hombres, de lo que están perdiendo, ¿no?, con esta renuncia a sus privilegios y tal, teniendo claro como que el peso principal, evidentemente, de la superación del patriarcado va a ser una pérdida de poder, y esa pérdida de poder, evidentemente, no puede ser, lógicamente, materialmente, no puede ser una
una pérdida de poder sin conflicto, ¿no? Pues necesariamente se va a expresar en conflictos sociales y en conflictos también subjetivos en los hombres, ¿no? En la medida que pierdan su posición de poder. Pero aquí hay una tensión sobre qué es la que me gustaría preguntarte, porque digamos también hay grupos de hombres que plantean que la única función de los grupos de hombres, o casi la única, es la renuncia a los privilegios, ¿no? Entonces, claro, yo me pregunto si es posible como que los grupos de hombres, en tanto que tienen mayor poder en el patriarcado, se organicen exclusivamente en torno a la renuncia de los privilegios, ¿no? Porque es una cosa que materialmente se me hace imposible, ¿no? Y desde el punto de vista como subjetivo que has planteado, no puedo entender que solamente un deseo abstracto de justicia o más o menos una cierta sensibilidad o una creencia en la igualdad así más o menos general, en la igualdad entre hombres y mujeres, vaya a hacer que los hombres nos organicemos en torno a eso, ¿no? Entonces, claro, aparte de que tenga costes, que la masculinidad tenga costes, sí que hay algo que los hombres pueden ganar o podemos ganar también con la superación del patriarcado, y es con la superación de un determinado tipo de masculinidad que, aparte de situarnos en una posición de poder, y que eso es lo principal, también podríamos sacar algo para una vida más vivible, una buena vida en una sociedad feminista o más feminista que la que actualmente estamos. Entonces, esa tensión, ¿no? ¿Cómo la ves? Si estás de acuerdo o no, ¿cómo ves esto? Bueno, mira, yo realmente estoy muy atenta a lo que van trabajando las distintas líneas de hombres en la masculinidad, pero estoy atenta. Te aclaro por qué. Es decir, a mí lo que me interesa es, desde una perspectiva feminista, la vida de las mujeres. Entonces, de todo lo que yo voy aprendiendo y sé, entendiendo e informándome, inclusive hice alguna investigación con hombres, sí que me interesa la parte que de lo que vayan cambiando, qué de eso impacta favorablemente en la vida de las mujeres, en esto de permite, ¿no? Es decir, modificar esta categoría existencial. ¿Qué de lo que están trabajando realmente les permite comenzar a vislumbrar que tenemos que compartir la misma categoría existencial? Te aclaro esto porque de lo otro es lo que yo opino de lo que me estás preguntando, pero a mí me parece que el tema de las masculinidades y qué es de todo eso, qué es lo que tenéis que trabajar o qué es lo que más sirve o no sirve, no me parece que soy una intrusa en eso, ¿no? O sea, yo te puedo decir lo que me parece a mí en relación a lo que yo veo con las mujeres. Y lo que dicen algunos grupos de hombres. Hay grupos de hombres que tratan de convocar a más hombres, hablando de los beneficios que también trae para los hombres este cambio, ¿no? Es decir, que dejar de ser machistas, relacionarse de otra manera con las mujeres, también les genera un beneficio. Hay otros que dicen que eso es relativamente tramposo, que si es para una convocatoria, porque si no, no aparecen otros, fenomenal, si es una estrategia de comunicación, pero que la realidad, como tú dices, es perder privilegios no le gusta a nadie. Y es un trabajo sinuoso y un trabajo duro que hay que hacer, donde la sensibilidad está muy bien siempre y cuando es una sensibilidad a lo ético. Es decir, que hay muchos hombres, inclusive de izquierdas, y muchos que hay causas nobles por las que son muy sensibles y, sin embargo, a la hora de las relaciones con las mujeres no se han modificado. Entonces, lo que yo pienso en esto, y esto ya te digo a nivel personal, es que sí que para mí ganamos todos y todas, pero a nivel ético. Es decir, que para un hombre que realmente estaba diseñado para ser jugador y tenía un balón que le habilitara la vida y, bueno, como mucho tenía ciertos costes, que se lesiona jugando y todo lo demás, realmente cambiar ese lugar, tú piensas en concreto, ¿no? Es decir, tener que compartir realmente los cuidados.
Porque los cuidados no son los bonitos cuidados que algunos nombran, son los cuidados que te gusten o no te gusten, ¿no? Es decir, yo cuando le enseñé a fregar un váter a mi hijo, varón, le dije, esto es así, 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 ¿qué me dijo? Mamá, pero esto es una mierda. Y yo contesté, justamente, porque es una mierda, hay que compartirlo. Es más, si te gustara, te llevaría a una psicóloga. Eso le dije yo a mi hijo varón. Pero yo creo que esto se puede hacer extensivo a esto, es decir, sí, está bien que nosotras tenemos que mostrar que hacemos lo que no nos gusta, pero en tema cuidados, en tema del ejercicio de poder, no hay lugar para todos y todas compartir los lugares de decisión. ¿Estáis dispuestos a perder esos lugares? En una presentación de un libro en Buenos Aires, en una presentación de un libro de un autor, él invitó en la presentación todos hombres, menos una mujer que era la directora del centro donde se organizaba esto, ¿no? Entonces, en un momento se presentó el libro, yo qué sé, hablaron sus amigos, todo, y en un momento alguien del público dijo, ¿y por qué has elegido solo hombres para presentar tu libro? No, un momentito, que está Ana, que era en ese momento la directora de la Escuela de Psicología Social de Villon Rivière. Un momento. No, Ana Quiroga. Un momento que está Ana. Ana dijo, sí, porque yo soy la dueña del boliche, como se dice en Argentina, porque soy la que dirijo, pero si no. Y entonces él dijo, bueno, un momentito, que si alguna del público quiere venir aquí, no sé qué, a comentar, claro, yo levanté la mano y dije, pero en la mesa no cabe nadie más. Si alguna del público quiere ocupar ahí un lugar para también opinar y sobre todo, alguno de vosotros se tiene que bajar. ¿Cuál? ¿Quién? Ja, 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 y quedó ahí. Pero quiero decir que esto es lo que hay que estar dispuesto a hacer. Ahora, si tú me dices que desde la ética sí que me voy a sentir bien después porque me siento un tío ético como lo soy para otras causas, sí, y además después, pero mucho después, tal vez empiece a disfrutar de otro tipo de situaciones. Tal vez realmente me haga sentir mucho mejor algunos códigos que voy asumiendo diferentes. Pero es todo un proceso por el que hay que animarse a pasar por las cosas que no me gustan pasar. Entonces, yo te digo lo que veo en unos grupos. Si yo tengo que, porque he trabajado en concejalías de mujeres, que por ejemplo, yo decía, cuidado con los presupuestos a quien se reparten con este tema de la masculinidad, porque se ofrecían al principio, hace muchos años, trabajar con hombres para que fueran más sensibles, para que supieran llorar. Y tú dices, a ver, está muy bien, pero ¿eso es lo que va a llevar a algún cambio especial? No es cierto que los hombres no sepan llorar, no es cierto que los hombres no sean sensibles. El otro día mirando un programa de televisión, Jugones o no sé qué, que pasaban así, lloraban pero a moco tendido porque no sé qué pasaba con algún equipo o con alguna cosa. O sea, ¿dónde tienen la sensibilidad puesta? Y hay otros hombres que ya son muy sensibles a muchas causas. El tema es perder privilegio. Ahora, si tú me dices cómo se trabaja entre vosotros, este pasaje, por que nos vamos a sentir mucho mejor, pero primero hay que pasar por lo que hay que pasar, no tengo idea. No tengo idea, yo creo que es solo desde la ética. También me parece importante que trabajéis esto, es decir, ¿qué categoría existencial tenemos que cambiar? Tenemos que aceptar que nuestro lugar lo tenemos que compartir. Esto es así. Ahora, ¿qué significa compartir nuestro lugar? ¿Hacerles un lugar a las chicas? ¿O creer de verdad que nos corresponde y sentirnos mal si no es eso? Y además, ¿qué hacemos con lo que las chicas dejan vacío? ¿Dónde está la cosa? No se puede analizar por separado. Eso a mí me parece un trabajo serio, un trabajo más en profundidad y un trabajo que tampoco luce rápidamente. A mí me parece que los grupos que a veces trabajan sin protagonismos públicos, por lo menos de los que yo voy conociendo, son más serios para trabajar estas cosas, ¿no? Porque a veces está la tentación de los hombres de, bueno,
doy 2 pasos y tengo que visibilizarlo y necesito protagonismo. Se tienen que cuidar de todas esas cosas. Pero ya te digo, ¿cómo se hace eso? No es una tarea que yo pueda decir cómo se hace, me parece que además es la tarea que os corresponde. Ahora, ¿qué de eso a mí me interesa y qué de eso veo que puede modificar las relaciones de poder con las mujeres? Sí, es lo que te digo. No sé si te... Sí. Y otra así reciente sobre el tema del 8 de marzo, la huelga feminista, tal, que evidentemente ha estado en el centro la lucha de las mujeres, ¿no? Creo clarísimamente, pero había también un debate con los puntos de cuidados, principalmente gestionados por hombres, si estos puntos de cuidados, pues qué centralidad debían tener o no, qué centralidad debían tener el papel de los hombres en la huelga. Ha habido mucho debate, yo creo que se han abierto procesos, ¿no?, de que potencialmente pueden generar transformaciones en un sentido positivo. ¿Cómo has visto estos últimos debates? Si te has implicado, enterado y tal. Sí, mira, yo en todo eso, insisto, yo analizo desde el lado de las mujeres, es decir, desde qué modelo, con qué criterio o desde qué perspectiva hoy unas dicen hombres no en la manifestación. Ni en la primera parte ni en la segunda. Hombres no, esta es nuestra causa, esto es nuestro. No queremos inclusive solidarizar, que se solidaricen, es otra cosa lo que se está pidiendo. Otras dicen, está muy bien que apoyen y de estas maneras, y dan opciones de distintos tipos de apoyo. Pero hay una gran parte de la manifestación que es solo nuestra. Si quieren compartir, atrás de esa parte. Y además pueden hacerlo de esta manera, de esta otra y de esta otra. Otras me he enterado, por ejemplo, que a pesar de tener todo esto muy claro y diseñado, hubo algún hombre que se quedó en la parte que no era mixta. Y hubo mujeres que defendían esto, que por qué no podía estar. Fíjate, todas las perspectivas, es decir, aquí donde yo digo, vamos a distintas velocidades o a distintos lugares desde donde percibimos esto. Yo sé que esta vez se cuidó mucho que el protagonismo del que tanto se tientan muchos hombres no invadiera esta manifestación. ¿Pero por qué? Porque esto había sucedido. Es decir, había manifestaciones donde es decir, todo lo que hagan los hombres es muy mediático, además, saben que es así y de eso están dispuestos a cuidarse. Hubo una época que, bueno, había grupos de hombres que para sentir o para mostrar que estaban cambiando salían a la calle con plancha y tabla de planchar. Y esto no te estoy hablando del siglo IV antes de Cristo, te estoy hablando hace muy poco tiempo. Claro. Todos los medios de comunicación, sé qué, mostrando que los hombres pueden planchar. Bueno, a mí de verdad, honestamente, lo único que me muestra es cómo a veces no pueden evitar el protagonismo. O hacían reuniones o fiestas poniéndose faldas. Bueno, ahí había muchas fotos también con eso. O se premiaban, ¿no?, al hombre del año, y yo qué sé, en cuanto a... Sí, una necesidad de visibilizar lo que se hacía. Y creo que hoy la gente, las mujeres más jóvenes están muy atentas a eso. Cuidado, muchachos. Esto es así. Ahora, ¿desde qué perspectiva, y eso es lo que a mí me interesa trabajar, desde qué perspectiva unas hoy creen que en realidad tendrían que haber estado todos los hombres ahí, mezclados, porque ya estamos para mezclar? Otras, ninguno en ninguna parte. Otras, lo que se permitió, y además si quieren mostrar que quieren apoyar es esto, y nosotras tenemos que trabajar también por qué cada una ve una cosa así. Ahora, ¿sabes qué? Me parece enriquecedor de cualquier manera, aunque sea esto que nos marea un poco, porque una esto, es mucho más enriquecedor de lo que estaba pasando antes, que todas estaban como anonadadas porque había hombres en la manifestación. Ahora se está exigiendo por qué, para qué, cómo.
con todas estas dudas y todas estas incertidumbres. Seguramente si le preguntas a las que decían una cosa te lo van a explicar. Las que decían, yo lo que veo es el panorama, pero me parece mucho más rico y es cierto, tal vez los hombres en esto estén que no saben para dónde ir de acuerdo a lo que digan ellas. Puede ser un momento de confusión, pero esto no quiere decir más que vamos avanzando y que no se nos pida que sea lineal, claro, exacto y todas a la misma velocidad, porque no es así. Así es como yo veo esto, ¿eh?